Dementes Conectadas. 3 personalidades distintas desmitifican la salud mental. Carla Villet, Rodrigo Herbert y Basti Santoyo se quedan contigo hoy en Dementes Conectadas. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en otro episodio de su buen podcast de Mentes Conectadas, en donde pues, nos gusta hablar, ya saben, de salud mental desde un punto de vista un poquito más relajado. Regresando con varios temas, hemos recibido muchos de sus mensajes en redes sociales. Acuérdense de seguirnos por TikTok, por YouTube, por Facebook, por Instagram. Y he estado pensando, me han pedido saludos también, saludos a Silvia Suara por cierto, que me han pedido que se les salude y yo me he quedado pensando, deberíamos de saludarlos en el episodio que más les quede. Y así hacemos diagnósticos. ¡Ándale! Muy profesional. Qué incisivo de tu parte. Sí. No. A ver, aquí y nuevamente quiero retomar un tema que hemos hablado en otros episodios de no se diagnostiquen por redes sociales. O sea, a ver, TikTokers, dejen de decir que todo el mundo es narcisista. TikTokers, dejen de decir que todo el mundo es sociópata. No, a la gente, por favor, no sigan indicaciones de redes sociales. Puede ser una base para ir a buscar a ayuda real, pero acuérdense que el 90% de la información que ven en redes sociales es falsa. Y pues, esta sí es de Aldevis. Si pertenecemos al 10%. Es correcto. Y pues bueno, Basti, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy ubicada en la vida, hoy muy contenta, muy adentrada en todo lo que vamos a hablar hoy, porque pues hablar de inteligencia emocional es importante y nos acerca a poder estar más en contacto con nosotros y con los demás. Carla. Hola, pues un gusto saludarlos como siempre. A mí este tema, fui yo la intensa que quería hablar de este tema. Así es. Porque la verdad es que me apasiona mucho, me parece que es una gran herramienta para poder tener una mejor calidad de vida y que te permite, que además es algo que puede obtenerse, o sea que si no la tienes es algo que es una habilidad, como andar en bici, como aprender a patinar, y entonces parte de lo que vamos a hacer el día de hoy justamente es pues dar tips, dar puntos que ustedes pueden usar para poder empezar a trabajar con su inteligencia emocional. Muy bien, pues ya saben cuál es el tema entonces, vámonos con el tema de hoy. El tema de hoy es... La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer y comprender las emociones propias y ajenas y utilizar esta conciencia emocional para guiar el pensamiento y el comportamiento. En este episodio nos adentramos en uno de los pilares fundamentales de la salud mental, la inteligencia emocional. Desglosamos este concepto más allá de la teoría, llevándolo a la vida diaria, al trabajo, a las relaciones y al manejo interno de nuestras emociones. Ok, inteligencia emocional, entonces, un tema vasto, traemos mucha información. No soy Basti, soy Basti. No, Basto. Bueno, partiendo desde el inicio, la inteligencia, ¿no? La inteligencia es uno de los rasgos más valorados de la sociedad. O sea, que la sociedad junto con la belleza y la salud, pues valora más, ¿no? O sea, es una cualidad que la gente dice que se tiene o no se tiene. ¿Están de acuerdo con eso? Pues se puede tener más o menos. Se puede tener más o menos, Es ¿no? que se puede tener, la inteligencia como tal está luego dividido, o sea, si hablamos de la cognitiva, hay varias áreas en las que puede ser más inteligente que otras. No es tanto se tiene o no se tiene, creo yo. Claro. Sí, la realidad es diferente, ¿no? O sea, en realidad la inteligencia se dice que tiene matices, ¿no? Entonces, a lo largo de la década se ha estudiado si esta inteligencia es una inteligencia unitaria o si hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué ocurre con aquella persona que no puede pasar un examen de matemáticas, pero que compone música muy hermosa, ¿no? O qué pasa con aquella persona que no se le dan bien los idiomas, pero que es un maestro en la computación. O aquella psicóloga brillante que pinta y que no sabe masticar, ¿no? O sea, digo, sí, hay diferentes matices, Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, aquí entra este concepto del que hablamos, de esta como teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Y que además no es estática la inteligencia, porque el coeficiente intelectual cuando se evalúa, hablando de la cuestión cognitiva, pues tiene como una tendencia a cambiar. No es que si tú tienes un coeficiente intelectual diagnosticado a los 10 años, ese va a ser el de toda la vida y te va a marcar, ¿no? Uh-huh. Y igual la inteligencia emocional. Claro. Los psicólogos
este es un tema que han estudiado mucho, ¿no? Y es por eso que hay muchos tipos de tests. Hablan en psicología del factor G, que es este factor... El punto G. Ah, no, ese es Ese es otro. Ese es otro, Ya lo perdón. hablaremos en otro episodio. Es el factor G, que es el factor general de inteligencia, ¿no? Que se puede hacer test para que tiene que ver más con el coeficiente intelectual, y se pueden hacer test para esto, o también otros miden los diferentes tipos de inteligencia que existen, ¿no? Como bien dices, Basti, el coeficiente intelectual es como una medida que nos puede ayudar a predecir, por ejemplo, y se piensa que nos ayuda a predecir qué tan bien nos va a ir en la vida, ¿no? O sea, dependiendo la cantidad de puntos que saquemos en ese coeficiente intelectual. En realidad no es tan incierto esa parte, ¿no? O sea, es como muy, muy importante saber que sí existen diferentes tipos de inteligencia y que, por ejemplo, aquellas personas que sacaban 10 en la primaria o en la secundaria, a lo mejor ahorita no son tan triunfadoras como uno esperaba, ¿no? O al revés. O al revés. O sea, los que no éramos de 10 Exacto. podemos tener todo un tema de éxito, ¿no? Correcto. Entonces, pues, ¿qué tipos de inteligencias existen? ¿Cuáles conocen ustedes? Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de la inteligencia lingüística? Sí. Esta inteligencia es la habilidad, como su nombre lo dice, de dominar el lenguaje, ¿no? El lenguaje puede ser oral, puede ser escrito, puede ser también por gestualidad. Y está desarrollada en muchos personas que son escritores, por ejemplo. Mira, aquí tenemos una. Exacto, o poetas. Y este tipo de personas tienen una sensibilidad especial en lo que es la métrica y los ritmos y los sonidos y todo este tipo de cosas. Existe otro tipo de inteligencia que es la lógico-matemática, ¿no? Esta inteligencia va más enfocada en la resolución de problemas desde un punto de vista matemático. Yo llegué tarde a esa repartición. Sí, yo tampoco fui. Sí, ¿Qué tal? No tuve. No, tampoco. Tampoco, la verdad que por eso estudié psicología, ¿no? Claro, cuando yo estudié psicología y decidí, también fue de que no tenga matemáticas, que siempre hay matemáticas, Siempre, además. siempre. Pero sí. Sí, fue. medicina también uno pensaría que no hay matemáticas en medicina, pero hay una clase de bioestadística que dices. Acá también teníamos estadística y luego si quieres estudiar una maestría, pues necesitas metodología de la investigación y todo tiene que ver con eso. Claro. O sea, no se escapa uno de las matemáticas. No. Existe otro tipo de inteligencia que es la inteligencia espacial, que se define como la capacidad de observar el mundo y de los objetos de diferentes perspectivas. Tampoco tengo. Sí tienes, porque esto es los escultores, los pintores, los pilotos tienen esta inteligencia muy desarrollada. Pero, ¿no? o sea, para pintar a lo mejor sí, pero para chocar. O sea, bueno. cada 15 días exagero un poco, pero rozones de las llantas, que si o sea, siempre. Yo ya tengo un presupuesto anual Para choques. para los madrazos que le voy a dar a mi camioneta. No tiene que ver tanto con... No tendría que ver mucho con inteligencia, ¿no? A lo mejor podría ser hablando del TDA también, ¿no? No Que- tengo TDA. No No tengo TDA, TDA. Rodrigo, ¿de qué hablas? No tiene. También existen algunas personas que son muy buenas realizando esculturas y pintando, sabemos, pero también hay otras que son muy buenas haciendo música, ¿no? O sea, componiendo letras, sonidos. Bad Bunny. No. Sí, Guácala, es Bad muy bueno. Bunny, que muera. O el tocar instrumentos. Y esto se le llama inteligencia musical. Por ejemplo, los bailarines, ¿qué tipo de inteligencia pueden llegar a tener? Como este control del cuerpo para expresar lo que sienten. Eso se le llama inteligencia corporal o sinestésica, ¿no? Que además de los bailarines, los pueden tener también los actores o los deportistas, ¿no? O sea, como que hay que tener como mucho control de uno mismo. Que tampoco... De esfínter. que tampoco Tú sí hay un poco. Un poco poquitito. más que Bastillo. Sí, tú muy Bastante bien en más. baile. Sí, Bastante sí, más sí, que sí. Bastillo. Sí. Otros tipos de inteligencia, por ejemplo, la inteligencia intrapersonal, es aquella habilidad para entenderse a uno mismo, ¿no? O sea, entenderse los pensamientos, las emociones, y aquí van a decir, bueno, se parece ya un poquito a la inteligencia emocional, ¿no? Pero esto es diferente, porque esta es únicamente esa habilidad, como para entenderse a sí mismo y comprende el autoconocimiento y la autoapreciación. Y hay una inteligencia que se llama interpersonal, la cual tienen estos individuos que tienen esta habilidad única para tener una buena relación con los demás, ¿no? O sea, como relacionarse bien con la gente que los rodea, interactuar de manera eficiente, como viendo exactamente lo que los demás necesitan, gestos, movimientos que pueden ayudar también a tener una empatía mayor, ¿no?
Este tipo de inteligencia lo tienen los profesores, por ejemplo. La deberían de tener. Algunos, O la deberían de algunos vieran de. Y dicen que los políticos, pero ahí lo pongo en duda. ¿no? Yo pongo Ese- en duda siquiera que tengan inteligencia esos vatos, De pero cualquier bueno. De cualquier tipo. De cualquier tipo, ¿no? Porque con eso que vemos fantasmas en no sé dónde. Pues bueno. De Carlota y De Carlos, sí, Maximiliano. no lo sé. My No lo goodness sé. gracious. También existe una inteligencia que se llama naturalística o naturalista, que la tienen los biólogos, los campesinos, que ayuda, que era muy importante para la supervivencia anteriormente, que ayuda a esta parte de la clasificación de los seres vivos, plantas, animales. Y digo, antes era mucho más utilizada. Y hay una inteligencia existencial de estas personas que siempre dedican pensar en el motivo de las cosas, en meditar sobre la existencia, el autoconocimiento, la búsqueda del sentido. Hay una inteligencia creativa, por ejemplo. Estas personas, sabemos que hay personas que son muy buenas trabajando en un puesto donde únicamente se les da las indicaciones y tienes tu horario y terminas, ¿no? Pero hay personas que piensan mucho más allá de esto, ¿no? Y tienen como fluidez de pensamiento, son como muchísimo más sensibles a encontrar ideas nuevas, a expandir el área de trabajo y también, pues, los fines para los cuales se hace el trabajo, y estas son estas personas que tienen esta inteligencia creativa, ¿no? Yo creo que ustedes tienen esa. Digo, otras más, pero la creativa, los dos, bueno, los tres hemos trabajado en espacios de gobierno y de alguna manera hemos pensado fuera de la caja. Y eso es lo que nos ha sacado de esos lugares para poder hacer lo que hacemos hoy, ¿no? También han aparecido nuevos conceptos dentro del entorno organizacional de una llamada inteligencia colaborativa, que es esta inteligencia en la cual la persona tiene la capacidad para trabajar en equipo, que también es un reto, ¿no? Qué O sea, no- importante, además, saber trabajar en equipo. Claro, digo, es algo muy necesario para las empresas hoy en día, y de hecho hay másters o cursos especializados ahorita porque la gente reclutadora pues está buscando que la persona pueda llegar a tener ese tipo de inteligencia, ¿no? O sea, y es algo muy importante. A lo mejor no se habla mucho de ella, pero es muy importante. Y llegamos entonces al meollo. Al meollo, ¿no? Que es la inteligencia emocional, que es lo que nos trajo acá. La inteligencia emocional es una inteligencia reciente, o sea, el término es de manera reciente. Fue empleado por primera vez por psicólogos americanos que se llaman Salovey y Mayer en el 90, pero fue Goleman quien en el 95 hizo un bestseller llamado Inteligencia Emocional, quien fue el que hizo famoso este constructo, ¿no? Comprende tanto la inteligencia intrapersonal como la interpersonal. Por eso es que teníamos como esta situación de por qué la intrapersonal parecía mucho como algo de emocional, porque las incluye ambas, ¿no? Esta parte de ver por ti, pero también ver por los demás, ¿no? O sea, eso es algo muy importante. Y es entonces la capacidad para identificar, comprender y gestionar las emociones, implicando habilidades como la autoconciencia, el reconocimiento de las expresiones de los demás y la regulación de emociones propias para impulsar conductas deseadas. Una persona emocionalmente inteligente va a ser capaz de gestionar las emociones para lograr resultados positivos en relación a los demás. O sea, dicho de otra forma, básicamente lo que estás diciendo es que puedas relacionarte bien, conocer tus emociones, actuar congruente, consistente y adecuadamente con ellas, ¿no? Que suena facilísimo, además. Suena facilísimo y conlleva 4 procesos o 4 elementos principales. 1, tienes que percibir cuáles son tus emociones, ¿sí? Y luego que las percibes, tienes que comprender esa emoción, luego tendrías que poder gestionarla y después convertirla en una conducta, o sea, utilizarla. Entonces son 4 cosas que son complejas. Ninguna es sencilla por sí sola y una no se puede dar sin la otra, ¿no? Que ojo, las emociones no se controlan, se gestionan. Se gestionan, ¿no? claro. Y porque este control no, si me enojo, pues me enojo, ¿no? Claro. Ya lo que voy a gestionar es qué voy a hacer yo con ese enojo, ¿no? Y en sí misma ninguna emoción es mala ni buena. Sí. O sea, ninguna emoción, son emociones, son normales, ninguna, porque hay gente que tiene mucho miedo de sentir, por ejemplo, mucha ira, o tiene mucho miedo de sentir envidia, que les denominan las emociones malas. O negativas, sí, ¿no? Y no, ese tilde se lo hemos dado erróneamente. Claro, no es lo mismo que yo estoy enojada y que me agarro a golpes con alguien, así solo estoy enojada y lo gestiono de manera adecuada. Entonces, en sí misma ninguna emoción es ni buena ni mala, solo es, para empezar por ahí, ¿no?
Es correcto. Pues háblanos un poquito más de la inteligencia emocional, Carlita. Bueno, Basti lo mencionó a grosso modo y lo voy a detallar un poquito más. Hay 5 elementos de la inteligencia emocional y el primero es la autoconciencia. O sea, yo no puedo gestionar algo que no sé que existe. A mí me ha pasado muchísimo, no sé si ustedes lo han visto en consulta, que hay pacientes que ni siquiera saben qué sienten. Una de las preguntas que más hacemos nosotros como terapeutas es justo esta, ¿no? O sea, no que más, o sea, no es la única ni mucho menos, pero invitar al paciente a poder reflexionar acerca de qué está sintiendo, qué le genera, cómo se siente, o sea, desde parte física y no necesariamente física, ¿no? Nada más también desde lo emocional. A ver, recuerdo muchísimo cuando mi hija era una bebé. Tengo mucha relación con mi familia política, ¿no? Y tenemos una relación buena y son muy carrillas, todos somos carrillas entre nosotros. Y entonces recuerdo que Andrea tendría, no sé, quizá año y medio, y estaba jugando con un gatito de juguete que le tenía que meter en una jaula, ¿no? Y entonces estaba como muy pequeña la jaula para fácilmente meter ese gatito. Entonces se desespera, lo avientan y se muerde, ¿no? Entonces, yo en esos momentos lo que hago es, pues, obviamente trato de que no se lastime y yo le empiezo a decir, estás muy enojada, estás muy frustrada. Era una bebé de año y medio, ¿no? Que aunque ya podía decir algunas palabras, pues todavía no hablaba bien, ni mucho menos. Y entonces empieza la carrilla de, ay, sí, ahora sientes no sé qué, y ahora tú estás... Yo le estaba enseñando a mi hija que ella, que evidentemente no sabía reconocer que estaba sintiendo. La chamba de una mamá es un poco darle la traducción para que puedan aprender los niños qué es lo que están sintiendo, qué es lo que hacemos también en terapia. Yo en ese momento, por supuesto que no se ve en ese momento lo que está sintiendo, ella no lo entiende de esa manera, pero a lo largo de los años, a sus 10 o 11 años me puede decir, me siento muy celosa. Me da mucho coraje, estoy muy decepcionada. Y eso es una habilidad que sin autoconciencia no se puede lograr. Que qué difícil, ¿no? O sea, qué difícil conocer la gama de emociones que podemos llegar a sentir, que ya lo hemos hablado en alguna vez. Uh-huh. Estamos acostumbrados a sentir felicidad, enojo y tristeza. Y tristeza, ¿no? Así o sea, es. Eso es lo que se nos enseña o se nos permite a lo largo de la vida. Pero saber que existen tantos matices también para la emocionalidad, pues es difícil, por eso, ¿no? ¿vieron la película esta de Intensamente? Uh-huh. Sí. Por eso a mí me pareció maravilloso y muchas veces cuando tengo pacientes que les cuesta trabajo reconocerse en sus emociones, se las dejo como parte terapéutica, porque justo de eso se trata, o sea, de reconocer quién está dominándote en ese sentido, porque son las 5 las emociones básicas, pero como lo acabas de decir, o sea, después de esas 5 hay cientos de diferentes tipos de emociones que si tú no las conoces, no las sabes identificar, no las reconoces, ¿cómo las vas a poder gestionar? O sea, es la base de un andamiaje que sin ella no vas a poder tener una regulación emocional nunca, ¿no? Hay un círculo de las emociones Uh-huh. que lo pueden incluso buscar en internet y ese es muy bueno, sobre todo yo lo he utilizado con pacientes hombres. Sí. Que les cuesta bastante trabajo percibir qué sienten y nombrarlo. Y lo que yo hago es a veces dejarles un diario de emociones. O sea, que diariamente me pongan ahí una emoción y que salgan de esas emociones básicas que manejamos, ¿no? Uh-huh. O sea, que vayan a utilizar otras y que siempre la asocien a una situación. Uh-huh. Porque somos muy constantes en decir, no me gustó que hiciera esto, se portó así, a poner lo que aparentemente sentimos de una situación fuera, o sea, en el otro. Y eso es diferente a decir, me siento de esta manera, tal situación me hizo sentir así, ¿no? Y quitarle la responsabilidad Uh-huh. al otro para yo adjudicármela a mí. Y en ese sentido, los hombres lo que tienen muy fácil y como que se permiten más es la ira. Claro. O sea, Uh-huh. el enojo es como masculino. Pues yo la hago de todos, yo me peleo. Y la realidad es que detrás del enojo, cuando hay un hombre siempre enojado, seguramente hay un dolor inmenso, seguramente hay una depresión, seguramente hay mucha tristeza. No, el enojo puede ser la máscara y la tapadera de muchas emociones que hay detrás, ¿no? Que es un síntoma muy clásico en consulta. De Uh-huh. hombres deprimidos están enojados, están irascibles, ¿no? Entonces, porque tienes razón, o sea, socialmente es muchísimo más permitido estar enojado Uh-huh. a estar llorando, ¿no? Uh-huh. Y qué triste. Sí. Qué triste, porque no debería, así como acabo de poner este ejemplo de mi hija que hasta parece risible, o sea, ¿por qué se les dice a los hombres no lloran? ¿Por? El 80% de las personas que se suicidan son hombres. Uh-huh. O sea, ¿cómo esto pudiera cambiar
la gestión emocional a no tener que llegar a un punto de esa gravedad, ¿no? Es que ni siquiera a veces entendemos qué es este mundo emocional. Justo ayer tenía un paciente hombre que regresó después, como a su 6ª temporada de terapia. No, y entonces me decía, mi objetivo ahora de esta vez que vengo contigo es entender para qué me sirve ese mundo emocional. Wow, porque yo creo que no me ha servido para mucho y siento que me estoy haciendo muy frío. Sí. Y entonces yo le decía, bueno, no es que no te sirva y no es que lo hayas podido como separar. Todos los seres humanos somos seres emocionales. Uh-huh. Que en el estudio de la sociopatía existe como esta postura de decir que lo cognitivo o el cerebro está del otro lado, en el extremo opuesto de lo sentimental, ¿no? Entonces, mientras más te alejas de los sentimientos, más como pudiera ser como más cerebral. Uh-huh. Y como si fuera como cuestiones como opuestas, ¿no? Que, digo, no estoy tan de acuerdo, pero digo, es una teoría que se estudia, ¿no? Y fíjate, hablando de psicopatía, el psicópata está completamente desconectado de sus emociones. Uh-huh. Uh-huh. Pero o sea, muchas veces muy conectado también a la parte mental, ¿no? Quizá se conecta nada más a esta parte de ira, Uh-huh. que Y a veces ni eso, ¿no? A veces ni eso, sobre todo cuando son mucho más inteligentes cognitivamente, Ajá. que lo pueden planear mucho mejor y así. Pero es que no hay salud mental sin conexión emocional. Claro. No puede existir. Bueno, y el segundo elemento de la inteligencia emocional sería la autorregulación. Yo no puedo regular una ira, por ejemplo, si no la identifico, si no la conozco. Básicamente, la autorregulación implica piensa antes de actuar. O sea, estas personas que dicen, yo tengo un carácter bien fuerte, refiriéndose a que se agarran a madrazos a la primera. A la o que... impulsividad, ¿no? Pues no. Eso no es un carácter fuerte, es justo lo contrario. Correcto. Un carácter fuerte es poder tolerar tus ganas de madrearte a alguien y no hacerlo porque no se hace. Que 50-60% de los pacientes de consulta dicen esa frase, ¿no? Tengo carácter fuerte. Uh-huh. ¿Y cuántos tienen? Exacto. A lo mejor algunos sí, pero la mayoría no. Sí, ese no es un carácter fuerte. O sea, ¿y qué pasa, por ejemplo, con estas personas que para regular necesitan un tiempo fuera y los demás no se lo permiten? Que también es algo complejo, ¿no? O sea, de decir, a ver, necesito como respirar para calmarme. No, quiero que hablemos ahorita, así de repente la pareja, así como quiero que arreglemos ahorita esto porque pues yo soy, bueno, ahorita que se habla mucho de los apegos también, que ya hablaremos de eso en algún episodio. Yo tengo apego ansioso, entonces necesito hablar ya. Necesito hablarlo ya porque tengo apego ansioso según TikTok, ¿no? Entonces, y es como este choque de decir, a ver, yo necesito mi tiempo para calmarme, no, pero yo necesito arreglarlo. ¿Qué hacemos ahí? se le da tiempo. Cambias de pareja. No. Cambias de pareja y listo, ¿no? O sea, No, fíjate que si retomando esto que dices del apego ansioso, o sea, si para tu pareja es algo que le tiene muy ansioso, nada más es necesito tiempo para calmarme, lo hablamos en la noche. O sea, dar la certeza de que se va a hablar, Claro. dar la certeza de que es algo que tú estás gestionando, pero que lo necesitas hacer a tu ritmo y a tu tiempo. pero también no todo es apego ansioso. O sea, a veces No, lo dije es por- desesperado y quiero que las cosas se arreglen en friega porque no tengo la responsabilidad de mi acción en la situación. Porque si yo tengo responsabilidad, sé que algo te dañó, doy el espacio. O sea, eso no necesariamente tiene que ver con un apego ansioso. O a lo mejor estás acostumbrado a recibir todo inmediatamente, ¿no? Y por eso, y no es un apego ansioso, ¿no? Es como esta parte del TDA, que dice, entonces ya no hay pendejos, ahora todo es TDA. Pues no, o sea, los Sí TDA hay. también son pendejos a veces, ¿no? Gracias, Entonces, Rodrigo. Yo Ya se no acabó voy a el día de grabar hoy. aquí, ya. Hasta Gracias, luego. gracias a Dios. digo, Sí. es que no tiene una cosa que ver con otra, ¿no? Sí, ¿no? O sea, y dejen de psiquiatrizar o de psicologizar todos los comportamientos humanos, ¿no? Porque Sí. tampoco no está bien. Oye, y fíjate qué interesante. Siempre les digo a mis pacientes, lo que no se habla, se actúa. Entonces, esto es parte también de la gestión emocional. Cuando tú no puedes poner en palabras, si no lo dices, sino primero para ti, con el autorreconocimiento, pero también para la gestión, entonces se te va a sudar. O sea, y entonces, ¿estás enojada? No tengo nada. No me hables. Pero estás enojada. No, que ya te dije que no. Pues, o sea, terminas siendo pasivo-agresivo, terminas actuando tu emoción. Entonces, las emociones no solo pueden desaparecer porque yo no quiera tenerlas. O sea, están y de ti depende hacerte responsable para que esas no te conviertan, pues, que no te actúen. O sea, que no seas tú el que esté siendo actuado por tu emoción, Claro. ¿no? Híjole, o sea, estos dos son los primarios, pero se dice tan fácil, pero que un paciente logre hacer esto es un trabajo de años en terapia.
O sea, esto no se logra tan en automático. Y lo óptimo sería que desde la infancia, en casa, se existieran este tipo de enseñanzas. O sea, un papá no regulado no va a poder educar en educación emocional a sus hijos. O sea, ¿cómo pretendes que tu hijo adolescente no te gritonee si lo primero que tú haces es estar desregulado y gritarle hasta de lo que se va a morir, ¿no? Lo primero es autorregularte. Que sí me gustaría puntualizar que autorregularse no implica dejar de sentir la emoción. Claro. Es simplemente el cómo sale al mundo. O sea, la reacción que tienes, eso es la autorregulación. O sea, ¿todos nos enojamos? Sí, todos nos enojamos. La diferencia está, y además es necesario tener esa emoción porque nos da pauta para saber cómo percibimos nuestro mundo. La diferencia está en cómo saco ese enojo. No es lo mismo que yo dé 2 cachetadas a mi hijo a que diga, ¿sabes qué? Necesito tiempo, como lo decían. En las dos está la carga emocional, pero en una sé cómo hacerlo de manera adaptativa, ¿no? Porque no voy a hacer daño ni me estoy haciendo daño. Ojo, entonces, inteligencia emocional no es no sentir. Exacto. Es cómo utilizar esas emociones para hacer las cosas mejores, ¿no? Súper, me encanta. Tercer punto o elemento de la inteligencia emocional es la automotivación. El poder tener objetivos específicos y la consecución de hacer cosas para lograrlos. Consecución. Me la bañé. No ¡Ándale! sé Bueno, si si no lo existe, entienden, búsquenlo. No sé, pero bueno. Bueno, escríbanos a ver si existe esa palabra. Consecución. Bueno, ya. Entre confluctuar y consecución. Ay, dispénsense. Dicen que es bien psicótico tener neologismos. Neologismos. Pero bueno. Bueno, voy a regresar con la consecución de esto. Sí existe esa palabra. A ver, Sí, a ver, busco. búscala. A ver. Búscala, Paz. Consecución. Mientras sexual. Sí existe. Ah, no, eso no es, ¿verdad? Eso es- no, sí. A ver. Oye, pero concurrir sí existe. Confluir, También dijiste con la ¿Confluir? Sí, ¿O la vez pasada era confluencia. También existe, por Sí, supuesto. claro que existe. Bueno, Continúa. regreso. Sí existe. Sí existe, la ¿ves? No consecución. fue eso. Sí, es el sustantivo femenino que significa la acción y el resultado de conseguir algo. Y sí tiene que ver con lo que O quería sea, decir. por ejemplo, Tómenla. la consecución de un objetivo. Y justo Bueno. estoy hablando de objetivos. Acuérdense Bien, que en sí, este podcast se aprende. Se aprende, así es. Muy bien. Hoy aprendieron una palabra nueva, no estoy hablando de que te la neologismos. inventaste tú, pero no, bueno, la está Real bien. Academia la tiene. Bueno, sí. Bueno, ya, No. dejen de pelear. Continuemos. En la automotivación básicamente es poder llegar a lograr tus objetivos. O sea, una persona que es inteligente emocionalmente tiene un objetivo claro, una meta clara y hace o toma las acciones que tiene que hacer para poder alcanzarlo, ¿no? Tiene que ver un poco con resiliencia, tiene que ver un poco con poder sortear los obstáculos que se nos presentan para poder conseguir eso. Las personas más exitosas, tú piensa en cualquier persona que conozcas que tú pienses que sea exitosa, puede lograr sus objetivos. ¿Se les ocurre a alguien que... Híjole, mira, a ver, yo una vez a Basti se le ocurrió una sección para este episodio de quién debería ir a terapia. Digo que creo que deberíamos como retomarlo. O sea, Sí, pero como no me hacen caso prácticamente nunca cuando propongo algo, Ay, pues Dios entonces mío. ahí quedó. Pero sí, mi sección era una queja, ¿no? O sea, como gritar al aire de fulanito, o por ejemplo en mi caso era, los políticos necesitan terapia porque se creen que todo lo pueden y ven fantasmas y cosas así. A partir del siguiente episodio vamos a tener este bonito fragmento y con ese vamos a empezar los episodios. Ok. Pero bueno, estoy pensando entonces con eso, por ejemplo, en Elon Musk. Ujú. No creo que tenga inteligencia emocional. Es tema autista también un poco, ¿no? Está dentro del espectro, pero pues creo que es alguien como que sí tiene obviamente éxito, pero híjole, ahí es ¿A donde... base de qué? Exactamente, ¿Y cómo? ¿no? Exactamente. Pero es que, ¿sabes qué? También habría, bueno, ahí ya sería meternos como en conceptualizar de una manera muchísimo más integral lo que es el éxito, porque ahora el éxito es hacer mucha lana. Este vato principalmente tiene un chingo de varo, Claro. sí, pero en cuestión emocional, en cuestión de familia, de relaciones amigos, de relaciones interpersonales. interpersonales, pues la verdad es un tipo bastante pobre, ¿no? Entonces creo que el éxito no necesariamente se mide en cuestión de la lana que puedes tener y lo que puedes hacer con ella, De ¿no? acuerdo. No, tiene que ser con la sensación de satisfacción.
de plenitud en las diferentes áreas de tu vida. O sea, estoy satisfecho en mi trabajo, estoy satisfecho en mis relaciones, estoy satisfecho. Yo a eso me refiero con gente exitosa, no gente rica. Ok, de hecho. ¿No? Una Kardashian, por ejemplo, ¿no? O sea, que están con mucha lana, pero emocionalmente, ¿dónde están puestas? Claro. Pero bueno, continuemos. Por casi último, la empatía es el cuarto elemento de la inteligencia emocional. No se trata solo de poder sentir lo que el otro siente, la empatía. Eso es un error. Eso no es empatía. Empatía es poder pensar lo que tú sentirías si tú tuvieras una situación similar y cómo te caería eso, ¿no? Por ejemplo, muchos pacientes o gente a mi alrededor me preguntan, oye, ¿y cuando ves todo el día de pacientes no te agota emocionalmente? Pues si no son mis problemas. ¿Por qué me agotarían a mí emocionalmente? O sea, yo puedo ser muy empática, yo puedo entender cómo se está sintiendo el otro, puedo contener su emoción y sostenerla, pero no la siento. Emocionalmente, pero físicamente sí drena un poquito, ¿no? Pues... Y es esta parte que hablábamos en episodios anteriores, donde el escuchar quejas constantes generan cambios también a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y es por eso que requerimos también esos episodios, ya sea del hielo, ya sea de la fiesta, ya sea de las vacaciones, o sea, como para poder relajarnos. Pero pues eso lo necesitaría cualquiera, aunque Claro. no esté en queja diaria. De acuerdo. O sea, eso es justo lo que habíamos hablado del burnout, como de desconectar y hacer el cierre del ciclo del estrés. Sí, O sea, y estoy de acuerdo contigo, que obviamente emocionalmente no es algo que te afecte directamente. A lo mejor hay algunos casos que sí, por situaciones también personales, claro. que deberás trabajar también de manera personal en tu terapia. Pero creo que físicamente pues sí puede llegar a ser algo cansado, ¿no? O sea, al final sí tiene un impacto en lo emocional, aunque tú seas un terapeuta trabajado, pero no pasa el límite donde tú te apropias de las emociones del otro. Esa es como la diferencia. Pero al final sí creo que somos energía, y mira que lo estoy diciendo ¡Amor! bastante prudentemente. Sí somos energía y sí estar en contacto diario con el sufrimiento del otro sí genera un impacto, y ahí es donde tú tienes que estar bastante centrada y realmente manejar una inteligencia emocional para no apropiarte de ese sufrimiento, ¿no? Correcto. Y saber cuándo parar. Así es. Sí. Fíjate, mucha gente me dice, por ejemplo, es que yo no tolero los velorios, ¿no? Porque, pues, me pongo muy mal. Pues te pones muy mal no por el dolor del otro. Te pones muy mal, y eso no es empatía. Te pones muy mal porque tú te ves reflejado en el dolor del otro. Y entonces, cuando ves el dolor ajeno y tú no tienes trabajado tu dolor propio, entonces resuena y es como si fuera una vía para que se abriera la llave, metafóricamente, de tus emociones. Entonces, eso no es empatía. Que es esta parte que dice, ¿no? Que cuando alguien muere, a lo mejor al principio sí lloras por ellos, pero después lloras por ti. Claro. ¿No? O sea, y por el miedo a morir, a lo mejor, ¿no? También. Y por qué o sea, que es algo que está pasando en tu círculo cercano y es algo que pronto, bueno, no pronto, pero te puede pasar, ¿no? No esperemos Sí, que sí, no, sí. Mache Rodrigo. Esperemos que no dale. pronto. O sea, no es sentir lo que el otro siente, es poder entender su emoción, su sufrimiento. Y fíjate, si no lo vamos, estos son como pasos escalonados. O sea, si tú no tienes autoconocimiento de lo que tú sientes y cómo lo sientes, ¿cómo vas a poder entender lo que el otro siente? Y entonces por eso tenemos gente que está tan desconectada emocionalmente. Y cuando ¿no han visto este meme que dice, estás triste? Vete a estar triste ya. ¿Sí? O sea, gente que no tolera su propia tristeza, Claro. entonces Sí, sí. no puede conectar con la tristeza ajena. Porque Que digo que le también lo mueve. habíamos platicado, ¿no? O sea, obviamente alguien que ríe contagia esa risa y es muchísimo más aceptado socialmente a alguien que llora, porque alguien que llora genera hasta un poquito como de exacto. Ya no llores. Exacto, sí. Ya no sí, te sí. sientas mal. ¿Estás triste? No, bueno, entonces ya mejor vámonos a la peda. Sí. ¿Por? Exacto. Oye, cuando en un velorio te dicen a fulanito, o sea, la persona en cuestión que murió, No le gustaría verte no le así. hubiera gustado verte así. O cuando dicen, ya está en un lugar mejor. Puta, es una falta de empatía muy, muy cabrona, ¿no? Fíjate que cuando murieron mis papás, recuerdo como muchas interacciones de este tipo que vienen bien intencionadas. O sea, ay, lo siento mucho, ya descansó, pero eso no sostiene. Claro. Eso no te hace sentir bien. Señores, si usted va a dar el pésame, no diga cosas de este tipo.
Si no sabe qué decir, no diga nada. Es mejor un abrazo sincero y Sí. me callo la boca Sí. a decir este tipo de cosas que están muy compradas y que, como tú dices, no sostiene para nada en lo emocional, ¿no? No es empático. Ujú. Que ya, como dices, está socialmente tan aceptado que pues únicamente la escuchas y es como que la escuchas y sigues, ¿no? O sea, en lo que Pero si tu objetivo es ir a acompañar al doliente, pues aprende a acompañar desde la emoción. O sea, y solamente lo vas a lograr si tú estás sosteniendo tu propia emoción, ¿no? Qué importante, porque todas tus relaciones se van a ver como influidas en qué tanto tú puedas permitirte tu propia emocionalidad. O sea, las relaciones más íntimas, y no hablo de sexualidad, son aquellas en las que tú puedes volverte vulnerable, ya lo hemos dicho, ¿no? Y eso sin empatía no existe, ¿no? Sin autorregulación tampoco. podemos decir que la empatía es el puente que une corazones Ujú. y la inteligencia emocional es el mapa que te ayuda a caminar a través de él. Entre Hablando de puentes, poetas, corazones, ¿cómo dije? Consecuciones, qué bonito. Que sí existe la palabra, Sí, by the muy way. bien. La empatía es el puente del corazón. Déjalo a punto para tatuármelo la próxima semana. ¿Sí? Oye, y ya como último elemento de la inteligencia, ibas a decir artificial, de la inteligencia emocional, están las habilidades sociales. Y esta es mi parte favorita de todos. Las habilidades sociales básicamente es el pilar que va a sostener las 4 que acabo de mencionar y tiene que ver con cómo te desenvuelves adecuadamente, tiene que ver con cómo hablas, con cómo escuchas, con cómo resuelves conflictos, con cómo pones límites, que aquí me voy a detener dentro de un ratito como mucho más a fondo. Habilidades específicas, por ejemplo, una escucha activa. Cuando alguien te está platicando algo y tú lo primero que haces es una solución, oye, es que me siento mal, porque, pues entonces tienes que hacer esto, esto y esto, eso no es una habilidad social, no sostiene. Una escucha activa es indispensable para tener una relación íntima, vinculada, cercana. Que ¿no? no es fácil, ¿no? No. No es fácil ser un buen escucha, ¿no? Y digo, todo el mundo cree que escucha bien, pero en realidad, quién sabe. Siempre les digo a mis alumnos, cuando les estoy enseñando un poco de entrevista, que tienen que tener una oreja de este tamaño y callarse la boca. Una escucha Por eso activa. tenemos 2 orejas y una boca, para qué escuchar bonito, más de claro. lo que hablamos, ¿no? Y esa me la voy a tatuar yo. No, En la bo- entre esa la- no te aquí la me- tatúes, aquí esa me no la te voy- la tatúes mejor. Voy a poner 2, 2. Esa no hay que tatuársela, de doler un chorro. Pero bueno, Ok, continuemos. bueno. La comunicación afectiva, ahora sí estás, pero con todo, Bastión. Sí. La comunicación afectiva incluye la escucha activa, pero también el poder decir claramente, y aquí es donde va a abrir el tema de la asertividad. ¿Ustedes saben qué es la asertividad? Órale, ya les puse en un examen, échele. La asertividad es la capacidad que tú tienes de expresar algo en el momento adecuado con la persona con quien lo tienes que decir. O sea, cuando contingentemente puedes actuar para verbalizar eso. Y no solo con la persona adecuada De y en la el forma. momento, En de la intensidad, forma de la también. forma. Ok. Sí, porque si yo estoy enojada con mi marido y le pues no, eso no es asertividad. Justo hablar de asertividad es lo que acabas de mencionar y está posicionada en el medio en donde tú puedes tener una comunicación agresiva y puedes tener una comunicación más bien pasiva. La agresión pues se autoexplica, pero pasividad es, por ejemplo, oye, ¿estás enojada? No. Ser asertivo está súper relacionado con temas de autoestima. O sea, una persona que tiene una alta autoestima va a tener habilidades sociales como mucho más claras que las otras y además también está relacionado con éxito profesional y personal. O sea, tú puedes tener un coeficiente intelectual de 160, es decir, ser un Einstein o genio, pero no tener estas habilidades y no vas a ser exitoso. O sea, hablando de lo que habíamos dicho de éxito, ¿no? ¿Cómo ponemos límites? A ver, ¿qué tiene que ser una comunicación asertiva en poner límites? ¿Cómo se les ocurre? Híjole, eso de los límites es un tema súper importante, ¿no? Y bien complejo, ¿no? Definitivamente la imposición de límites tiene que ser con un diálogo claro, preciso, de qué quieres y qué no quieres, ¿no? Exacto. Y obviamente ponerlo a personas, pues, o planteárselo a personas que suelen a veces transgredir esos límites, ¿no? Y a veces se tiene la idea
por ejemplo, la familia tiene la idea de que cuando pones límites, pues a ellos no, porque son familia, ¿no? Pero casi siempre a los que hay que ponerle más límites es a la familia, porque esos son los que suelen transgredir más los límites. En una sociedad, nosotros sabemos cuáles son los límites de la persona que no conocemos, ¿no? Y entonces solemos ser más respetuosos con los de fuera que con los de dentro, ¿no? Porque los de dentro, como dicen, somos del mismo grupo, pues puedo hacer o puedo tomar o puedo decir lo que yo quiera, ¿no? Porque somos familia. Y eso no es cierto, ¿no? En realidad, la imposición de límites tiene que ser a las personas desafortunadamente más cercanas a ti. A todas. O sea, Sí, no, claro, no solo a las personas cercanas. Que claro, normalmente las personas más cercanas son las que más conflicto nos generan. Más pueden transgredir esos límites, Claro. ¿no? Otro elemento importante a la hora de establecer límites es que siempre voy yo a tener, o lo sano sería que yo pueda expresar que mi acción o mi omisión va a ser consecuencia de algo que no estoy aceptando, ¿sí? No, porque luego a veces ponemos como límites cosas que sirven más como amenaza que otra cosa. Y eso no es un límite, eso es transgredir un límite de la otra persona, ¿no? Yo creo que es bien importante entender que los límites no son request, o sea, no es una pregunta de pedir algo. Claro. Eso no es un límite. Es decir, no me grites así, no es un límite. Un límite solamente implica lo que tú vas a hacer, porque es lo único que podemos controlar. Entonces, si yo voy a poner un límite, por ejemplo, a un adolescente y le voy a decir, tú tienes que lavar tus platos. Eso no es poner un límite. Y la gente lo confunde. Hacer este tipo de pedidos o requerimientos no son los límites. Los límites tienen que ponerse con 5 pasos y son muy claros. Número 1, ¿qué sientes? Estoy muy molesta cuando... Número 2, ¿qué te hace sentir molesta? Estoy muy molesta cuando tú me dejas esperándote media hora. Número 3, eres empática. Yo entiendo que te puedas tardar en el trabajo y que a veces puedas tener alguna complicación. Ahí está, el número 4. Pero te voy a pedir de favor que la próxima vez, ¿qué vas a hacer tú? Que la próxima vez tú me avises con tiempo para yo poder organizarme. Y el número 5 es la consecuencia, es decir, el límite. Porque de lo contrario no te voy a esperar y me voy a ir. Claro. ¿No? Entonces, repito, número 1, ¿qué siento? Número 2, ¿qué me hace sentir así? En conducta concreta, específica, medible, observable. No es una suposición, es algo muy concreto. Demuestro empatía, pongo el límite que necesito y sobre todo esta, que es la más importante, ¿qué voy a hacer yo si esto no sucede? No puedo poner una amenaza. Ya nunca más en la vida me vas a volver a ver, ¿no? Eso no es un límite, porque tiene que ser algo, una consecuencia que en realidad vas a cumplir, que en realidad va a ser. Porque entonces, no sé, por ejemplo, muchas mamás de adolescentes me preguntan, ¿no? Bueno, es que ya le voy a decir que nunca más va a volver a ver la tele. Dude, no es cierto. Es imposible. No es cierto. O Claro. sea, no pongas esa clase de límites porque no son reales, no lo van a poner en práctica. Nomás se te baja tantito el enojo y ya estuvo, ¿no? Muchas personas me dicen, es que nunca lo he dicho así y se va a sentir como agredido. ¿En dónde está la agresión? ¿Estás hablando de lo que sientes? ¿De qué te hace sentir así? Pones la empatía, pones un límite y la consecuencia de no obtenerlo, ¿no? Esto no es una comunicación agresiva. Esto es una comunicación asertiva que me parece maravilloso porque muchos pacientes, cuando yo les platico esto, incluso hasta lo apuntan, ¿no? Y lo apuntan y lo tienen en su cartera. Esto lo puedes automatizar. O sea, una vez como es una habilidad, se puede adquirir y entonces te puede ya después, al principio, costar mucho trabajo, pero después, conforme la practicas y lo practicas y lo practicas, esto se vuelve ya como automático. Una persona que es muy consistente con estos límites no tiene ningún problema. No siempre lo tenemos que hacer así, luego puede ser como un poquito más, pues más ligero, ¿no? Por ejemplo, oye, Carla, te invito a, me decía, por ejemplo, alguien, te invito a que nos ayudes con un concurso de belleza, ¿no? O sea, para ser juez. La verdad es que no se me antoja mucho, no me gustan esos certámenes, no quiero participar, gracias. Híjole, porque el no nos cuesta mucho, ¿verdad? O sea, no se nos enseña a decir que no. Es que el no por sí solo es un límite y pues de acuerdo a nuestra cultura somos serviles todo el tiempo y pues no estamos acostumbrados. ¿No? Y decir que no lo vemos como un insulto, ¿no? O sea, como una falta de respeto. O sea, de no quiero, no se me antoja, no puedo. Incluso cuando alguien en la calle de pronto pide dinero y tal, yo veo a las personas que les cuesta trabajo y es de, ahorita no.
Sí. Sí. O no, gracias. O no, muchas gracias. No, o sea, no, Sí, gracias de punto. ¿No? Sí. Ujú. Oye, pero justamente el poder decir que no es parte de las habilidades sociales. Sí. O sea, qué fácil suena, pero qué difícil puede ser para muchas personas el poder poner límites y el poder decir que no, ¿no? El poder estar en contacto con tus emociones te permite hacer todas estas habilidades sociales. La buena noticia es que si no las tienes, se pueden adquirir. En Amazon. Vamos a vender un kit. Oye, estaría bastante bien. Kit de habilidades sociales. Sí. Bueno, ¿y por qué alguien podría, o más bien no podría poner límites? O sea, ¿cuál es la dificultad? ¿Qué piensan? O sea, ¿por qué alguien no puede decir que no? ¿Por qué alguien no puede ponerse firme? Por miedo a perder lazos. Sí. Hay O mucho también miedo. porque estás como muy involucrado ya también en la dinámica, ¿no? Y no te das cuenta que en realidad tienes una ganancia secundaria a veces de eso. Ujú. Sí, y también tiene que ver con tu dificultad de desapegarte, tiene que ver con tu miedo a ser abandonado, tiene que ver con tu historia, con tu pasado. O sea, nada nunca es casualidad. Nada es casualidad. Pero bueno, básicamente estas son las habilidades sociales, la escucha activa, el poner límites, el decir que no, el poder aprender a negociar cuando hay problemas. Yo siempre les digo a mis alumnos, o sea, cásense, por ejemplo, con quien se puedan pelear bien. Eso significa que puedan haber desacuerdos y que se puedan poner en la mesa y que se puedan negociar nuevas formas de estar, ¿no? Eso hace una relación mucho más sana, mucho más flexible, mucho más duradera a lo largo del tiempo. Sería importante ahora hablar de, bueno, ya sabemos que es la inteligencia emocional, qué cosas nos van a impedir que tengamos una inteligencia emocional. Lo primero es una educación fomentada en los vínculos tóxicos, o sea, ¿qué son los vínculos tóxicos? Los vínculos no sanos, donde no existe una delimitación ni de funciones, ni de cuáles son los lazos afectivos que tenemos. O sea, si tengo una mamá o unos papás que todo el tiempo me dicen lo que sucede en la casa no se habla, pues evidentemente de forma muy difícil vas a poder reconocer qué sientes, y cuando eres adulto no vas a poder expresarlo, porque si todo se tenía que hablar en casa, eso quiere decir que guardemos lo que sentimos. Y si voy a guardar lo que siento, pues ni siquiera lo puedo identificar. Claro. Entonces, esa es la principal dificultad. Que esos secretos familiares en todas las familias ahí, ¿verdad? Y a veces cuando se devela el secreto dices, ¿qué No era para tontería? tanto, no era para tanto. Exacto. Uh-huh. Otra cosa es las experiencias traumáticas. Puede ser que yo haya crecido en un ambiente bastante saludable en ese sentido de emociones, pero si sucede algo que rompe ese equilibrio, ya puede ser de la familia, puede ser de la persona, entonces se va a ver comprometida la forma en la que tú puedes reaccionar. Por ejemplo, tuvimos todos, y siempre voy a ese momento, una experiencia traumática que fue la pandemia. Uh-huh. O sea, que ya cuando yo la recuerdo, que lo hago en retrospectiva, digo, híjole, antes no salimos todos chisqueados de ahí. O sea, sí. ¿No? Un poquillo. Sí. Ajá. Entonces, estas experiencias traumáticas van a comprometer la forma en la que yo puedo reconocer lo que siento, autorregularme y tener cierta conducta hacia los demás. Piensen ustedes cuando hay, por ejemplo, un choque. Sí. Uh-huh. Generalmente puede haber alguien que se mantenga bastante sereno, bastante tranquilo, pero no falta la señora que aunque le hayas dado un besito a su coche, bueno, sale en el grito, sí, y en el grito es así literal y hace todo un escándalo, y eso habla de que no existe autorregulación. Claro. Claro, las famosas Karen y los famosos... Ay, amo las Karen. ¿Cómo son en los hombres? Bueno, los lords y las ladies, ¿no? O sea, Ándale. todos esos también suelen Sí. tener Sí. poca regulación a nivel emocional, ¿no? Sí, Es que, de hecho, o sea, si tú lo piensas, o sea, en la gran mayoría de la sociedad, esto no es tan normal. O sea, vivimos en una sociedad no regulada. Ujú, O sea, somos los menos. ujú. que ese es otro obstáculo para poder tener inteligencia emocional, los entornos tóxicos más allá del de la familia. Por ejemplo, podemos ver entornos educativos, ambientes escolares que son tóxicos y que no favorecen ni el reconocimiento de emociones ni que se pueda actuar de una manera saludable. Veíamos en algún episodio la serie de adolescencia. Ese no era un ambiente educativo sano. ¿Por qué? Porque no había límites
y porque las emociones que se tenían de acuerdo a las situaciones estaban completamente desreguladas. Y qué benéfico sería que en primaria tuvieras una clase que se llama inteligencia emocional, donde te enseñen a ver qué sientes, por qué lo sientes y cómo tener como opciones de actuar ante ciertas circunstancias, ¿no? Es que fíjate que ahora sí lo hay en las escuelas. En mis tiempos, que no hace mucho que estuve en la primaria y así, pero bueno, que por cierto, hoy me salió una cana, les conté, y hoy no venía nada contenta este episodio, ¿no? Quien quiera donarme unos zapatos Comfort Shoes o así, ya empezó mi vejez. Pero bueno, ¿qué estaba diciendo? De la escuela y la clase de inteligencia que emocional. ya existen esas clases, pero ahora son clases de relleno y son clases Se viven como si fueran de relleno. Sí. ¿Que puedes o no puedes? No, de relleno en el sentido de que te pongo a leer historias y te pongo como situaciones donde tú vas a tener que ubicar el bien y el mal. Una onda como más de ética. Sí. Cuando no, creo que debería de haber una psicóloga, un psicólogo que dé estas clases y que hable de cuál es la importancia de las emociones. Porque ni siquiera sabemos o podemos diferenciar qué es una emoción, qué es un sentimiento. Es lo que te iba a decir, o sea, yo creo que hay que partir de quién está impartiendo esas clases, ¿no? Y decir, a ver, ¿cómo está tu inteligencia emocional? Y también de dónde, porque por ejemplo en el kinder que estuvo mi hija, tenían el espacio que le llamaban el espacio de la calma, que tenían justo una serie de tarjetas en donde había dibujos con emociones. Entonces, cuando el niño se sentía muy desregulado, la maestra lo lleva y ahí tiene que escoger una tarjeta que se vea en donde se parezca un poco a lo que está sintiendo. A mí cuando me enseñaron esto, yo no lo conocía, cuando me enseñaron esto me pareció maravilloso. Claro, o sea, sí. qué importante y qué bonito que los niños puedan tener este acercamiento. Mi mamá hacía algo similar, pero me llevaba al jardín de atrás y me pegaba con un cinturón. Y decía el espacio de... ¡Muy enojada! Dice, el espacio de mi calma. De mi calma, y me dejaba ahí. Sí, mira, 2 ya días. sabía mi mamá de esas cosas, ¿no? Está padre. Muy parecido. Bueno, entonces los ambientes educativos deberían de funcionar como este reforzador de lo que sucede en casa en un contexto sano, pero no es así. O sea, más bien refuerza todo lo que no sucede. También hay los problemas de salud mental. O sea, cuando una persona tiene un trastorno, podemos hablar de ansiedad, de depresión, de cualquier otro, también va a ser muy complicado que yo logre identificar cuál es la emoción que tengo y si está realmente asociada en intensidad a la situación que estoy viviendo. Y entonces voy a hacer una cosa muy desadaptativa. Eso también influye como un obstáculo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué se les ocurre? Ir a terapia. Sí, ir a parece terapia. broma, pero no es broma. No. Ir a terapia, pero creo que cuando yo estaba viendo el tema dije, es que esta es la comprobación de que el mundo se vive de dentro para afuera. Yo no puedo estar esperando que el mundo y las personas me ofrezcan ese equilibrio que yo necesito, porque no va a ser de esa forma. Una vez lo dijiste tú, Rodrigo, y lo sigo creyendo, me hizo mucho ruido en mi cabeza. Que la empatía es el puente. Que la empatía es el puente de los corazones. No, fíjate que hablando de cosas que tú dices y luego me acuerdo, ayer estaba yo ya dormida, bueno, acostada, y entonces me acosté boca abajo y de repente no me abrí puedo los acostar ojos boca y abajo. dije, no, me voy a morir y ya me volteé porque Rodrigo dijo que me voy a Bueno, morir. me da sí. gusto influir ansiedad en la gente. Infundir. Pero tú dijiste que... ¿Qué dijiste? ¿Qué dije? Ya se te olvidó, Basti. Sí, ya se me olvidó por estar diciendo lo de dormir boca abajo. Tú dijiste que no vemos el mundo como realmente es, vemos el mundo como somos. Y tiene todo el sentido. Hay personas que son reactivos porque creen que están en una pelea y que deben de estar en una pelea constante con todos porque todo lo ven amenazante. Hay personas que por el contrario, ¿no? Todo lo ven con ojos de bondad y como bebés de luz, como dice Carla. Entonces, creo que la importancia de este tema es entender que el mundo se vive de dentro para afuera y que el inicio de todo es tu equilibrio y tu equilibrio principalmente con lo que sientes y piensas. O sea, en algún momento desde la filosofía se dice que quien es congruente en esas dos cosas se convierte en un cínico.
Y yo honestamente creo que no. O sea, quien es congruente entre lo que piensa, entre lo que siente y lo que hace, está en el camino correcto para una satisfacción y una plenitud. Qué bonito, ahora yo me lo voy a tatuar así. No te lo tatúes, Carla, no, de veras. Bueno, y como conclusión, pues yo les invitaría a entender que este tema es algo que pueden adquirir. O sea, es una habilidad. Puede que ahorita no la tengas y sí la puedes llegar a tener. Acércate a los profesionales de salud mental, acércate a tu terapeuta de confianza, busca ayuda, porque que tú no tengas hoy inteligencia emocional puede no definirte para el resto de tu vida. Tú hoy puedes hacer un cambio en tu vida, puedes aprender a autorregularte, puedes aprender a conocerte y tu vida, te lo aseguro, que tu vida va a cambiar de una manera que ni te la vas a creer. O sea, tener inteligencia emocional te hace estar mejor contigo mismo y te hace estar mejor con los demás. De acuerdo. La inteligencia emocional, entonces, no es algo con lo que nacemos o no nacemos, ¿no? Es algo que se puede desarrollar y mientras más rápido lo hagamos o mejor, vamos a vivir con más calma y con más propósito. Y pues vayan a terapia, ¿no? Para que puedan cultivar esa parte y ya, es todo. Paz interior. Y no duerman boca abajo porque se duermen. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y pues nos vemos a la siguiente. Muchas gracias. Que Nos les vaya bien. vemos. Síganos Bye. en redes, síganos en Bye, no se Facebook, la en todo. tatúen. Bye. Adiós.